Vamos a orar, hermanos. Señor, los que están en los cielos ahora te adoran sin cesar, porque ellos no pueden resistirse a hacerlo. No pueden negarse porque no quieren negarse. Y no quieren negarse porque ellos te conocen. Porque ellos te conocen. Señor, no hay ninguna inteligencia, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda ser capaz de descifrar tu hermosura. Tu belleza es infinita e inaccesible. Y tan solo una mirada de los ojos de nuestro corazón a tu gloria basta para atraparnos para siempre, para cautivarnos. Señor, al verte, oh sol del sol, nosotros entendemos y vemos todas las demás cosas tal y como son. Señor, algún día, muy pronto, con tu propia felicidad, con tu propia belleza, con tu gran amor, te tragarás todas nuestras tristezas. Y tenés autoridad para hacerlo porque te tragaste todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados. Concédenos mientras tanto, Señor, mientras nos acercamos a esa ciudad en donde todos te adoran con un gozo indescriptiblemente inefable y glorioso. Concédenos vivir dignamente. Concédenos vivir de manera coherente con la verdad, con las cosas que son ciertas respecto a vos, respecto al hombre, respecto a nuestro pecado, respecto a nuestra redención y respecto al fin de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y concédenos hoy, de manera más específica, entender cómo debemos vivir en este mundo como ciudadanos de los cielos. Amén. Hermanos, creo que ya hemos abarcado plenamente todos los temas del capítulo 3 de Filipenses. Sin embargo, hoy quiero que prestemos atención a una extraordinaria declaración que el apóstol Pablo hace respecto a nuestra identidad como cristianos. En el versículo 20, Pablo dice prácticamente de pasada, para contrastar la actitud de los verdaderos cristianos con la de los falsos maestros. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Así que quiero que consideremos algunas de las verdades y de las implicaciones que se desprenden de esa declaración, que nosotros, aunque vivimos en la tierra, somos ciudadanos de los cielos. Eso es lo que somos. Y es tan importante que nosotros podamos entender lo que Pablo nos está queriendo decir. Lo que Pablo tenía en mente cuando hace tal declaración es tan importante para nuestra identidad y es tan importante para todos los aspectos más prácticos de nuestra vida en este mundo. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué significa que nosotros somos ciudadanos de los cielos? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros como ciudadanos también de la tierra? ¿Cómo nosotros debemos vivir en este mundo como ciudadanos de los cielos? Eso es lo que vamos a preguntarnos. Ahora, antes que nada quiero señalar que hay 3 posiciones en la historia de la iglesia erróneas respecto a esta declaración. 3 posiciones erróneas. La primera es la que podemos llamar
la iglesia contra la ciudad. La iglesia contra la ciudad. Y muchos de ustedes van a empezar a identificarse ahora con algunas de estas posiciones erróneas. Y yo fui víctima también de enseñanzas que promovieron el error en cuanto a este asunto. La posición, la iglesia contra la ciudad tiene las siguientes características. Esta visión se caracteriza por pensar que las ciudades son malas en sí y que el campo es mejor que la ciudad. De alguna forma ellos piensan que Cristo está en contra de la ciudad, pero que Él está a favor del campo. Ellos piensan que las ciudades no deberían existir y tienen una actitud sumamente hostil y pesimista respecto a la ciudad. Esperan realmente poco fruto en la ciudad y sus reuniones se ven algo así como búnkers de refugio en medio de lo que conciben como la frialdad y la maldad de la ciudad. Además de todo esto, tienen una fuerte tendencia legalista de pensar de sus vecinos en términos muy definidos de nosotros ellos. Nosotros ellos, nosotros ellos. Ahora, los problemas de esta posición son los siguientes. Tienen muchos problemas, pero simplemente para señalar dos. Esta posición ignora completamente el poder de Dios. Que Dios es capaz de transformar completamente una ciudad. Ignora la historia de la iglesia. Ignora que Dios muchas veces irrumpió en ciudades y las transformó completamente, afectó completamente su cultura y usó las ciudades como un punto de partida para evangelizar a toda una nación y para transformar y preservar a toda una cultura. Por otro lado, esta posición ignora que la historia del hombre que comenzó en Edén con un huerto debía convertirse, ¿no?, en una ciudad. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que vimos la semana pasada. El huerto de Edén se convierte en una ciudad. Adán y Eva debían trabajar en el huerto y convertir ese huerto en una ciudad. La segunda posición errónea es la que podemos llamar la iglesia unida a la ciudad. La iglesia unida a la ciudad. Esta posición se encuentra en el extremo opuesto. En el extremo completamente opuesto. Estas iglesias con este tipo de mentalidad piensan que todo movimiento que promueva la justicia social en una ciudad es una obra de Dios que la iglesia debe apoyar y debe buscar liderar. Estas iglesias no piensan que la iglesia debe edificar una historia diferente dentro de la ciudad, sino que la iglesia y la ciudad deben edificar la misma historia. Esa es su posición. Ahora, con el paso del tiempo, estas ciudades, estas iglesias, prácticamente no tienen nada distinto que ofrecer a lo que la ciudad misma ofrece. No tienen nada distintivo porque no se dedican principalmente a hacer lo que nadie más puede hacer, predicar el evangelio, sino que la agenda de estas iglesias está llena de actividades sociales que otras personas mundanas también llevan a cabo. El problema básico de esta posición es que ignora la profunda pecaminosidad del hombre, la profunda e irreversible pecaminosidad del hombre. Ellos idealizan las posibilidades que nosotros tenemos a nivel cultural en un mundo caído. Bien, la tercera posición errónea que quiero señalar es la que podemos llamar la iglesia como una comunidad de meros peregrinos en la ciudad. La iglesia como una comunidad de meros peregrinos en la ciudad. Ahora, el problema de esta posición, y acá es donde creo que muchos de ustedes se encuentran todavía, es que lleva demasiado lejos la verdad de que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Demasiado lejos, al punto que se desentienden de que son también ciudadanos en la tierra. Simplemente hacen a un lado sus responsabilidades sociales, civiles, culturales y todo lo demás que se supone que como cristianos tenemos en este mundo. Ellos se caracterizan por tener una mentalidad, escuchen muy bien, consumista respecto a la ciudad. Esta posición no necesariamente piensa como la primera posición que las ciudades son malas en sí. Ellos pueden pensar que las ciudades son un buen lugar para vivir.
pero ellos adoptan una actitud meramente consumista. Se benefician de vivir en la ciudad, toman los privilegios de vivir en la ciudad, pero dan muy poco a cambio. No están comprometidos con la ciudad. No están comprometidos con los sufrimientos de la ciudad, con los problemas de la ciudad. Y estos cristianos se caracterizan por hacer el bien, escuchen bien lo que voy a decir, por hacer el bien solo mientras pasan, así es como se conciben. Menos peregrinos que mientras pasan, mientras están de paso en esta ciudad, harán el bien acá y allá, predicarán a sus vecinos, harán alguna que otra buena obra, pero no se preocuparán por intentar cambiar la cultura. No se preocuparán por asumir un protagonismo en la ciudad. Y creo yo que eso es un error, y un error grave. Ahora bien, si todas estas posiciones son erróneas, entonces, ¿cuál es la posición bíblica? ¿Cómo nosotros debemos realmente entender que somos ciudadanos de los cielos mientras vivimos en la tierra? La posición que considero bíblica es la que podemos llamar la iglesia como una comunidad de peregrinos residentes que sirven a la ciudad. La iglesia como una comunidad de peregrinos residentes que sirven a la ciudad. Ahora, hermanos, para poder entender bien esta posición, quiero tomar prestadas las palabras de Agustín y algunas de sus ideas que él dio a conocer en un libro muy importante, uno de los libros más importantes de Agustín, llamado La ciudad de Dios. Él básicamente dice lo siguiente: dentro de cada ciudad existen en cierto sentido dos ciudades diferentes y que existen en gran tensión entre sí. La ciudad del hombre bajo el gobierno y la autoridad de Satanás, y la ciudad de Dios bajo la autoridad y la dirección de Cristo. Ambas ciudades tienen su propia cultura. Ambas ciudades conviven dentro de un mismo territorio, pero ambas ciudades se encuentran en una gran tensión. La ciudad del hombre tiene una agenda maligna y lo único que quieren hacer es, en última instancia, expulsar a Dios de la ciudad para convertir la ciudad en Sodoma y Gomorra. Pero la ciudad de Dios, la iglesia, tiene un propósito completamente contrario. Lo que nosotros queremos hacer es, como sacerdotes, traer a Dios a la ciudad. Eso es lo que queremos hacer. Queremos traer a Dios a la ciudad, queremos expulsar el mal, queremos preservar la civilización, queremos influenciarlo todo, queremos como levadura leudar toda la masa. Queremos que el reino de Dios avance en medio de la ciudad del hombre y conquistar más y más territorio. Eso es lo que nosotros creemos. Reclamamos la corona de Cristo nuestro Señor sobre nuestra ciudad. Y hermanos, independientemente de lo que la ciudad del hombre, de qué tan hostil sea contra nuestro Señor, en algunas épocas la ciudad del hombre será más hostil contra nuestro Señor. En algunas épocas menos, y sabemos cómo termina la historia. Al fin todos, cuando el anticristo aparezca, van a postrarse ante él y nos van a perseguir. Pero mientras podamos, nosotros debemos intentar cambiar las cosas. Y creo que esto es bíblico, como ahora voy a demostrar. Según las Escrituras, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, la iglesia es una nación santa. Una nación santa dentro de las demás naciones. La iglesia es una sola nación dispersa por todo el mundo. Tenemos nuestro rey con sus leyes. Tenemos nuestras propias reglas, pero vivimos dentro de diversas naciones. Desde el día en que nosotros escuchamos la predicación del Evangelio, se nos ordenó: sed salvos de esta perversa generación, Hechos 2:40. En ese momento nosotros nos apartamos de la perversa generación de la ciudad del hombre y pasamos a formar parte de una ciudad paralela, la ciudad de Dios, la iglesia. Eso es lo que esto es.
Ahora, debemos entender muy bien que nuestro Rey no nos pide que nosotros abandonemos la ciudad del hombre, ni que nos desentendamos de ella, sino todo lo contrario, nos pide que reclamemos su corona sobre ella, que prediquemos el Evangelio a todos, que seamos sal para preservar la civilización y luz para intentar mejorarla. Eso es lo que se nos ordena. No que huyamos, no que nos desentendamos, sino que nos preocupemos por ella. Ese es el llamado. En palabras de Pablo, en 2 Corintios 5:20, los cristianos somos embajadores de Cristo. Somos la embajada del reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que somos. Según 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nuestra función es ser columna y sostén de la verdad como iglesia en medio de la nación, cosa que significa que la iglesia debe ser la fuente de luz de todas las instituciones de la nación. Nosotros debemos pararnos delante de nuestra nación y decir respecto a todas las cosas, así dice el Señor. Abrir las Escrituras y enseñar al respecto. Así que, hermanos, lejos de desentendernos de la ciudad, la iglesia tiene la responsabilidad principal en la ciudad, porque nosotros, los ciudadanos del cielo, somos llamados a ser los mejores ciudadanos de la tierra. Las implicaciones que esto tiene, hermanos, no nos alcanzaría a hacer una serie de 10 exposiciones para entenderlo. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, lo que significa que la civilización depende de nosotros. Depende completamente de nosotros. Lo que hay de bueno en nuestra nación, lo que hay de civilización, esta nación se lo debe a los restos de cristianismo que encontró en las iglesias. Si nosotros no alumbramos, simplemente la oscuridad lo llenará todo. Si nosotros no alumbramos la oscuridad, simplemente lo llenará todo. Bien. Ahora, podemos llamar a esta posición, además, también, o mejor dicho, nosotros podemos encontrar indicaciones para saber cómo nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra al considerar las instrucciones que Dios dio a Israel cuando la nación se encontró en el exilio. Una vez más, nosotros podemos encontrar instrucciones respecto a cómo nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra, en nuestras propias ciudades, al considerar la voluntad de Dios para Israel en el exilio. Porque nuestra situación es muy similar a la de Israel en el exilio. Nosotros somos, al igual que la nación de Israel, una nación contracultural contenida dentro de otras naciones. Nuestra situación es tan similar que de hecho tanto Santiago como Pedro usan para la iglesia el mismo lenguaje que los profetas usaron en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel en el exilio, peregrinos, dispersos. En Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago dice, así es como Él se dirige a los cristianos en el mundo, a los que están en la dispersión o a los que han sido dispersados. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro se dirige a las iglesias como a la comunidad de los expatriados. En el capítulo 2, en el versículo 11 incluso, él se dirige a los cristianos como a extranjeros y peregrinos, como extranjeros y peregrinos. Ahora bien, quiero que pongamos nuestros ojos en Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7, donde el Señor nos da 3 instrucciones respecto a lo que debemos hacer mientras nos encontramos en el exilio. Mientras todavía estamos, como dice Pablo en Filipenses 3:20, ansiosamente esperando al Señor Jesucristo. Acá tenemos 3 indicaciones muy importantes que creo que son vinculantes para la iglesia en el Nuevo Testamento, y estas 3 indicaciones se relacionan estrechamente entre sí. En primer lugar, en el versículo 5, los israelitas, encontramos, debían asentarse en medio de Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, les dice el Señor.
En segundo lugar, el Señor les ordena que ellos se multipliquen dentro de Babilonia. Tomad mujeres, versículo 6, y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos, y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y en tercer lugar, versículo 7, ellos debían servir a la ciudad en la que se encontraban. Ahora, como extranjeros residentes, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Consideremos de manera concisa, una por una, las indicaciones del Señor para Israel y veamos la relación que tienen con nosotros en el nuevo pacto. En primer lugar, los israelitas debían asentarse en la ciudad. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Versículo 5. Esto es una orden del Señor para Israel en el exilio. Ellos no debían quedarse simplemente esperando que Dios los sustentara milagrosamente como lo había hecho en el desierto, en el Éxodo. Ellos no debían esperar que nadie en Babilonia les regale nada. Ellos debían hacerse un lugar. Háganse casas, les dice el Señor, y planten huertos y vivan de ellos. Es decir, construyan un hogar donde vivir en familia y desarróllense laboral y económicamente. Eso es una orden y creo que es totalmente vinculante para nosotros en el nuevo pacto. Nosotros como ciudadanos de los cielos, pero residentes en este mundo, también debemos construir nuestra propia casa, plantar nuestros huertos y comer de ellos. Ahora creo que muchos cristianos con una mentalidad de peregrinaje demasiado extrema han tropezado con esto. Y han ignorado muchos mandamientos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ellos no construyeron su casa, ellos no se desarrollaron laboralmente y hoy están pagando caras las consecuencias. Algunos han llevado demasiado lejos la idea de que como peregrinos en este mundo y como quienes tienen la responsabilidad de cumplir la gran comisión de evangelizar a las naciones, no deben, por tanto, perder el tiempo deteniéndose a construir su propia casa y a desarrollarse laboralmente. Eso es lo que piensan. Ellos conciben el deseo de poder tener una casa y cierta prosperidad laboral y económica como ambiciones materialistas pecaminosas. Eso es lo que piensan. Ellos piensan que invertir tiempo en construirse una casa y desarrollarse laboralmente no es otra cosa que una pérdida de tiempo, cosas vanas. Y lamentablemente esperan que el Señor les provea las cosas que ellos no están buscando. Ellos esperan que el maná simplemente caiga del cielo en una era, en una época en la que no debemos esperar que el maná caiga del cielo, sino en una época en la que debemos construir nuestra propia casa y plantar nuestros propios huertos y comer de ellos. Ahora creo que quienes piensan de esta manera cometen dos errores básicos. El primer error es pensar que desear y procurar un desarrollo laboral y económico es algo pecaminoso y mundano, cuando de hecho la Escritura nos dice que si buscamos esas cosas para la gloria de Dios no son más que una bendición, y de hecho estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. El segundo error consiste en, y los jóvenes tienen que, y sobre todo los más apasionados, escucharme muy bien. El segundo error consiste en sobredimensionar la importancia del mandamiento de la Gran Comisión, al punto de desplazar todos los demás mandamientos. Eso es lo que hacen. Algunos, y espero que no haya nadie en esta iglesia que todavía piense así, pero ciertamente hay muchos que piensan así, y algunos se ríen y me asustan. Algunos piensan que la Gran Comisión es el único mandamiento que el Señor nos dio, que no hay prácticamente nada más que hacer, y sí, hay mandamientos más importantes que otros, y sí, la Gran Comisión debe dar forma a todo lo que hacemos en esta vida. Sí, nosotros debemos construir nuestras vidas alrededor del mandamiento de la Gran Comisión. Sí, nosotros debemos poner en primer lugar las prioridades del reino, según Jesús en Mateo capítulo 6, y no afanarnos buscando prosperidad en este mundo. Confiar en el Señor mientras nosotros estamos predicando el Evangelio.
Pero, por otro lado, el Señor nos ordena también que nosotros construyamos nuestras casas y plantemos nuestros huertos. Y eso también es un mandamiento. Quienes piensan de esta manera ignoran mandamientos como este, por ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Os instamos, dice Pablo, os instamos a que tengáis por vuestra ambición, escuchen las palabras, por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y que os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajos con vuestras manos, tal como os hemos mandado. Según este texto, los cristianos debemos ambicionar tener una vida tranquila. En otras palabras, una vida relativamente cómoda, sin tener que estar afanados por cuestiones materiales. Debemos ambicionar, escuchen las palabras de Pablo, ambicionar trabajar con nuestras manos, tal y como os hemos mandado, dice Pablo. Es una orden. Hermanos, y a los jóvenes pueden preguntarle a los más grandes, si no se ocupan en esta etapa de construir su casa y plantar sus huertos, lo que significa que deben buscar maneras de poder desarrollarse laboral y económicamente. Si no lo hacen, el día de mañana van a tener que trabajar el doble de lo que podrían hacerlo para poder conseguir algo que comer. Van a estar limitados por todas partes, van a sufrir gran ansiedad. Algunos quizás se encuentren en una situación tan precaria que ni siquiera puedan ofrecer a una mujer la oportunidad de formar una familia con ellos. Y eso los va a limitar por todas partes, van a dar testimonio, no van a poder contribuir laboralmente al presupuesto de la iglesia, cosa que también es una ordenanza. Tantas cosas. Para algunos ya es demasiado tarde. Y hoy pagan las consecuencias. Si hicieron lo mejor que pudieron, con la luz que tenían, no se castiguen a ustedes mismos, confíen en el Señor y en su providencia. Pero quienes estén siendo negligentes, entiendan, el Señor los manda a trabajar, los manda a preocuparse por asentarse en esta ciudad. Y créanme, van a ser así mucho más por la gran comisión que si solamente se dedican a predicar el Evangelio. No deben pensar que cualquier cosa que les quite fuerzas o tiempo para predicar el Evangelio o estar entre hermanos es algo en contra de la voluntad de Dios. Ciertamente tendrán que hacer una inversión inicial. Ciertamente con el sudor de su frente van a tener que construir su casa y hacerse un lugar en este mundo. Por supuesto, no deben desentenderse de la gran comisión, no deben dejar de asirse de los medios de gracia, no deben ser desequilibrados, deben ser sabios, deben ser responsables, deben vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios de una manera balanceada. Sin pensar que ciertos mandamientos que el Señor nos da nos llevan a desobedecer otros mandamientos que el Señor también nos da. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 a 24, Pablo dice, todo lo que hagáis, esto es una orden para nosotros que nos dice cómo debemos trabajar, todo lo que hagáis, el griego se puede traducir como cualquier trabajo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Esto es doctrina bíblica respecto a cómo nosotros debemos trabajar. Según este texto, nosotros debemos trabajar para el Señor. Debemos concebirnos a nosotros mismos como empleados del Señor y de acá viene toda nuestra motivación. Entendiendo bien textos como este, los reformadores sacaron esta conclusión. La excelencia, el esfuerzo y la complejidad con la que un cristiano trabaja es su ofrenda a Dios. ¿Escucharon bien? La complejidad, enseñaron ellos, el esmero, el esfuerzo y la excelencia con la que un cristiano trabaja es su ofrenda a Dios. Porque el texto claramente dice, a Cristo el Señor servís.
Cuando ustedes están trabajando, están sirviendo al Señor, lo que hacen, lo hacen para el Señor. Esa es su ofrenda a Dios. Y hermanos, escúchenme muy bien, según la calidad con la que ustedes están ofreciendo su trabajo, esa es la calidad de su ofrenda a Dios. Quizás algunos de ustedes están completamente en pecado desde toda su vida, desobedeciendo mandamientos como este. Es una orden del Señor. Trabajen con el corazón, trabajen para el Señor, trabajen con excelencia. Sin importar lo que hagan, sin importar para quién lo hagan, ustedes lo hacen para el Señor. Y eso debe darnos una gran motivación. Por algo, los países nórdicos de Europa que abrazaron la reforma protestante se convirtieron en potencias mundiales en su tiempo. Y hasta hoy, las riquezas que los cristianos obtuvieron permanecen con ellos. Es tan importante, hermanos. Tan importante. Déjenme decirles esto, hermanos. Nosotros somos llamados a ser luz en esta ciudad. Jamás seremos luz en esta ciudad si nosotros no trabajamos con dignidad. Jamás lo seremos. Cuando miramos a nuestro país, las encuestas dicen que hay millones de evangélicos. Sin embargo, casi no hay nadie, o nadie quizás, ningún cristiano evangélico en una posición de influencia en nuestro país. No hay ningún José. Y no sé si en la historia de nuestro país tenemos algún José. ¿Dónde están, mis hermanos, los hombres y también las mujeres que como José, sin importar si se encuentran en la cárcel o trabajando como esclavos para un Potifar o en la corte de Faraón, son los mejores y los más excelentes trabajadores que hay? ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice el Proverbios capítulo 12, versículo 24. La mano de los diligentes gobernará. Esto ciertamente se aplicó a José. La mano de los diligentes gobernará. Hermanos, si nosotros queremos que el mundo nos dé influencia, si queremos que nos escuchen, si queremos que nos den un lugar, nosotros debemos merecer eso. A José nadie le regaló nada, ¿no? Nadie le regaló nada. Pero la mano de los dirigentes gobernará. Los cristianos deberíamos ser los mejores empleados. Los mejores empleados. Deberíamos tener la motivación más grande porque nosotros trabajamos para el Señor. No estamos considerando mientras trabajamos que nos estamos gastando en vano simplemente para conseguir algunos panes y peces y para enriquecer a un hombre malvado. Nosotros estamos trabajando para el Señor. Al Señor nosotros servimos, Él es nuestro empleador y de Él vendrá nuestra recompensa. La segunda parte del Proverbios capítulo 12, versículo 24 nos dice: la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Lamentablemente, por lo menos en nuestro país, es la segunda parte de este proverbio, la advertencia a la que se cumplen los cristianos, y no la primera. Así que, hermanos, esto es lo primero que el Señor ordenó a Israel en el exilio, y es también vinculante para nosotros. Y Pablo dirá a los tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, que no coma, y el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, mientras esperamos ansiosamente a nuestro Señor de los cielos, como ciudadanos del cielo, en la tierra trabajemos, hagámonos un lugar y seamos los mejores trabajadores posibles. En segundo lugar, la segunda ordenanza del Señor a Israel. Y esta depende necesariamente de la primera. Versículo 6. Ellos debían multiplicarse, debían tener muchos hijos. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a la luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Hermanos, me voy a deleitar en decir esto. Me voy a deleitar en asesinar las ideas románticas falsas que el mundo les vendió. Y para los que estuvieron en la pasada reunión de matrimonios, esto no va a ser nada nuevo. ¿Escucharon lo que el texto dice? Dice,
Es una orden del Señor para Israel en el exilio. Tomen mujeres, engendren hijos, den sus hijas a maridos, engendren hijos, multiplíquense y no disminuyan. En otras palabras, cásense, motivados por una cuestión principalmente, tener hijos. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Cásense, tomen mujeres, cásense para tener hijos. Muchos hijos, dice el texto, multiplíquense y no disminuyan. La ciudad babilónica en la que ahora los israelitas se encontraban en el exilio intentaría destruirlos, intentaría mermar completamente la cultura del pueblo de Dios, la cultura que proviene de las Escrituras. Ellos intentarían, de hecho, apoderarse de sus hijos para lograrlo. La orden del Señor es: no disminuyan. Ustedes no deben disminuir, todo lo contrario, ustedes deben crecer, ustedes deben multiplicarse, y hay una manera por la que ustedes pueden lograr eso, principalmente, teniendo muchos hijos. Teniendo muchos hijos. Ahora bien, voy a hacer algunas aclaraciones respecto a esto. Nosotros no podemos decir que, al igual que Israel, el medio principal por el que nosotros debemos crecer en nuestra ciudad es a través de simplemente la procreación, teniendo hijos. La iglesia no crece como el pueblo de Israel a través de descendencia física, sino exclusivamente la iglesia crece a través de descendencia espiritual. Nosotros no somos llamados principalmente a tener hijos para cumplir la gran comisión, hijos en todas partes del mundo. No somos llamados a hacer eso, somos llamados a predicar el evangelio y a engendrar hijos espirituales. Nosotros, como Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, debemos poder decir a otros: en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Parimos hijos espirituales a través de la predicación del evangelio, y después debemos hacernos cargo de ellos. Debemos criarlos en el Señor, debemos enseñarles a vivir de acuerdo a todo lo que Cristo ordenó. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios debemos, hermanos, realmente debemos casarnos. No exclusivamente, pero este es uno de los propósitos por el que nosotros debemos casarnos. Debemos casarnos para tener hijos, muchos hijos, si así Dios nos lo permite, con la esperanza de que nuestra descendencia física se convierta en nuestra descendencia espiritual. Nosotros debemos hacer eso. Una vez más, nosotros debemos casarnos por diversas razones, pero una de las principales es esta: el reino del Señor. Debemos crecer como pueblo de Dios. Debemos cumplir con la gran comisión, y una de las formas más maravillosas y principales por las que nosotros hacemos eso es teniendo hijos. Y para eso necesitamos casarnos. Nosotros, hermanos, debemos tener hijos, y no solamente tenerlos, sino criarlos en el Señor. Criarlos en el Señor con la esperanza de que se formen gloriosas cadenas de descendencia físico-espiritual. De tal manera que podamos nosotros ver nuestro linaje en el Señor, que sucedan cosas como la que Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Él dice a Timoteo: tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo ven, hermanos? Ahora, el Señor los ayude tanto a los que están casados como a los que son solteros. ¿Alguna vez pensaron que tienen que casarse para tener hijos? Y que tienen que tener hijos no para ustedes, sino por causa del Señor. Y los que están criando hijos, ¿los crían con esa mentalidad? La iglesia en nuestros días lamentablemente interpreta las Escrituras a través de una cultura completamente egocéntrica y completamente idealista. Una cultura patéticamente romántica, ¿no? Hollywood y todo eso. ¿Tenemos hijos o no tenemos hijos? Si queremos o si no queremos.
Si tenemos hijos es porque queremos hijos para nosotros, simplemente por el mero deseo de tener hijos. Y si no tenemos hijos, muchas veces el argumento es el costo es demasiado alto. El costo es demasiado alto. En el día de hoy casi nadie quiere tener más de 2 hijos porque el costo es demasiado alto. ¿Se dan cuenta cuán pecaminoso, cuán cruel, cuán egocéntrico y cuán ignorante de las Escrituras es postergar tener hijos, o rehusarnos a tener hijos, o tener pocos hijos, simplemente porque eso nos va a costar mucho? Nuestros hijos, hermanos, son la herencia que nosotros damos al Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué bendición! Poder dar descendencia a nuestro Señor. Debemos tener hijos con la esperanza, una vez más, de que ellos se conviertan en nuestra heredad espiritual para el Señor. Ellos son la próxima generación de creyentes, de cristianos, que van a seguir cumpliendo con la gran comisión en este mundo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, una de las motivaciones principales por las que nosotros debemos casarnos es tener hijos. Y debemos tener muchos hijos si Dios nos lo permite. No hagan locuras, pero tengan tantos hijos como la sabiduría de Dios les indique. Pidan consejo, busquen al Señor, sean valientes, tengan fe en Dios y hagan lo que hay que hacer. No es tan romántico como las películas de Hollywood nos lo pintan, ¿no? Pero es espiritual, conforme a la voluntad de Dios. Y si lo hacen bien, créanme, es maravilloso y es feliz. Así que eso es lo segundo que los israelitas debían hacer. No debían disminuir, debían multiplicarse, debían tener influencia en medio de Babilonia. Debían afectar la ciudad. Y para eso, hermanos, si nosotros queremos que el mundo nos escuche, si queremos tener alguna influencia, nuestra iglesia debe ser mucho más grande de lo que lo es. Así que prediquemos el Evangelio y tengamos hijos a fin de multiplicarnos, de crecer y de poder ser una influencia grande en nuestros días. Miren a los musulmanes, ¿no? Las estadísticas, simplemente los números fríos, dicen que de acá a un cuarto de siglo algunas naciones de Europa van a desaparecer. Porque la tasa de natalidad de los musulmanes es de 8 puntos no sé cuánto, mientras que la de los europeos es menor a 2 puntos. Simplemente una cuestión de números. Hay sabiduría, ¿no? En lo que ellos están haciendo. Simplemente cuestión de tiempo y callados, la mitad de Holanda ya pertenece a los musulmanes. La mitad de la población de Holanda son musulmanes. En solamente algunas pocas generaciones. Y acá estamos los cristianos, ¿no? Presas del humanismo y el egocentrismo de nuestro mundo, teniendo nuestras agendas cómodas, negándonos a tener hijos. Y hermanos, críenlos. Críenlos en el Señor. Deuteronomio capítulo 6. Críenlos intensamente en el Señor. Denles la palabra de Dios. Por el camino, en sus casas, al despertarse, al acostarse, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si ustedes no crían a sus hijos, el diablo los va a criar. Babilonia los va a criar. Y tengo tanto temor de que la manera en la que nosotros criamos a nuestros hijos sea nuestro talón de Aquiles como iglesia. Y esto es lo tercero que ellos debían hacer. Ellos debían servir a la ciudad. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Versículo 7. Ellos no solamente debían dedicarse a prosperar laboral y económicamente y a tener muchos hijos, todo en su propio barrio privado. Ellos debían, esta es la palabra que el Señor usa, esta es la orden, buscar el bienestar de la ciudad. Ellos debían buscar el bienestar de la ciudad. Para poder buscar el bienestar de la ciudad, ellos debían preocuparse por la ciudad. Ellos debían pensar en la ciudad. Ellos debían ver cómo podían involucrarse con las necesidades de la ciudad. Debían buscar maneras de ejercer influencia. ¿Se dan cuenta?
No debían esconderse, no debían convertir sus comunidades en búnkers, todo lo contrario. Todo lo contrario, ellos debían ofrecer lo que ellos vivían en sus comunidades al resto de la ciudad. Eso es lo que tenían que hacer. Debían buscar el bien de la ciudad en la que se encontraban, debían orar por ella al Señor y todo esto de manera obligatoria. Y el Señor apela meramente al sentido común. Él dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella. Porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque en su bienestar tendréis bienestar. Hermanos, si ustedes estuvieran en un barco y en algún punto del barco alguien hace un agujero y el agua comienza a entrar. Y alguien les dice, miren, hay un agujero en el barco, el agua está entrando. Pero imagínense que ven a algún hermano diciendo, pero debajo mío no hay ningún agujero. No importa, el agujero no está justo debajo de mis pies. Y por el momento yo estoy sequito, así que no me interesa los agujeros que los mundanos están haciendo en el barco, que los arreglen ellos. Es estúpido, ¿no? ¿Qué otra palabra podemos usar? No importa quién haga el agujero, no importa dónde se haga el agujero, el asunto es que todos estamos en el mismo barco y si no hacemos algo para tapar ese agujero, sin importar quién lo hizo, todos nos vamos a hundir, ¿no? Ahora, la iglesia evangélica, ¿dónde está? En estos días oscuros en donde el mundo está haciendo agujeros todos los días al barco de nuestra nación. ¿No deberíamos estar preocupados? En este barco estamos nosotros, están nuestros hijos, van a estar nuestros nietos, va a estar nuestra descendencia. Sirvan a la ciudad, dice el Señor, porque en su bienestar ustedes van a tener bienestar. Esta ciudad es nuestro barco. El barco en el que nos encontramos, sí, somos ciudadanos de los cielos, pero ahora estamos en la tierra y este es nuestro barco. Él apela meramente al amor propio de los israelitas. ¿No se dan cuenta que si no buscan el bien de Babilonia, a ustedes les va a ir mal? A ustedes les conviene que las cosas estén bien. Y la única forma en que las cosas pueden estar bien es si ustedes logran ofrecer una cultura diferente a Babilonia y por lo menos preservar la nación, llevándola tan lejos como sea posible de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Lleven a la ciudad tan lejos como pueden de la ira de Dios. Oren por su paz, dice el Señor. Oren por mi bendición. La nación no va a tener paz si la nación está pecando terriblemente. Una vez más, hermanos, lo que hay de civilización en nuestra nación se lo debe a los restos de cristianismo que encontró en iglesias que lamentablemente no han podido representar bien lo que el cristianismo realmente es. Todo lo bueno que hay en nuestra nación se lo debe a la iglesia. Pero si nosotros nos retiramos de manera escapista, cobarde, ignorante, apática o lo que sea, la oscuridad lo va a llenar todo. Debemos hacer algo por nuestra ciudad. Debemos hacer muchas cosas por nuestra ciudad. Vean lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Él nos ordena 3 cosas. Él ordena 3 cosas a la ciudad, a la iglesia, respecto a la ciudad. Él dice, vosotros sois, en primer lugar, la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo, cosa que significa que sin luz no hay luz. Todo lo demás que no es luz es oscuridad. El mundo depende de nosotros. Si nosotros no abrimos nuestra boca, si nosotros no nos mostramos allá afuera, si nuestras comunidades no son buenas vidrieras de cómo podemos vivir en este mundo, simplemente la oscuridad lo llenará todo. El mundo depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Ven nuestra responsabilidad? El mundo depende de nosotros. Nadie más puede hacer lo que la iglesia hace. La verdad está en nuestras manos y no está en las manos de nadie más. En segundo lugar, en consecuencia, después de declarar quiénes somos, nuestra identidad, el Señor dice, en segundo lugar, que la iglesia debe ser, en medio de este mundo, como
una ciudad situada sobre un monte. Una ciudad situada sobre un monte. ¿Qué significa esto? Que nuestras comunidades cristianas deben ser en medio de nuestras ciudades, en medio de la ciudad del hombre, diría Agustín, como una ciudad sobre un monte, que todos pueden ver. Nuestras comunidades deben ser visibles. Debemos ser el barrio del reino de Dios en medio de la ciudad del hombre. ¿Se dan cuenta? Y debemos poner nuestra luz muy en alto, como una ciudad sobre un monte, dice Jesús. Debemos poner nuestra luz muy en alto. No debemos vivir en las sombras, debemos hacer todo en público. Voy a decirles algo que una vez un inconverso me dijo. Un inconverso que cree en alguna forma de cristianismo. Él me contaba acerca de cómo en su trabajo sus compañeros sin vergüenza contaban cómo ellos engañaban a sus esposas y hacían todo lo que hacían. Y él me decía, yo soy un león al lado de ellos. Ellos se creen leones, yo soy el león. Y hago que ellos se vean como corderitos al lado mío. Cuando ellos me dicen, este fin de semana nos vamos a ir a hacer lo que ustedes ya saben, nos vamos a ir con los demás compañeros, vamos a ir a un prostíbulo, yo les digo, me decía él, qué vergüenza. ¿No les da vergüenza ir a una mujer que simplemente está esperando que ustedes hagan lo que fueron a hacer para que después le paguen? Yo este fin de semana me voy a ir con mi mujer a pasear y con mis hijos. Y vamos a disfrutar de una maravillosa tarde, una feliz tarde en familia. ¿Cuánto nos amamos con mi esposa? Un inconverso, afectado por el cristianismo. Hermanos, sean leones. No se avergüencen, no permitan que los hijos de este mundo sean más sagaces que ustedes. No lo permitan. Hablen sin vergüenza, con coraje, con valentía. Háganlos sonrojar si pueden. Y en tercer lugar, Jesús nos ordena que alumbremos y atraigamos a otros, no solamente con nuestras palabras, sino haciéndoles el bien, sirviéndolos. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, alúmbrenlos con la manera en la que ustedes se mueven con justicia y misericordia en medio de este mundo miserable e injusto. Brillen delante de ellos, dice el Señor. Hagan algo, hagan buenas acciones que los hagan a ellos replantearse todo de tal manera que algunos se conviertan. Bien, veamos algunas implicaciones de este tercer punto. De algunas formas en las que nosotros podemos reprogramar nuestra mentalidad y servir a nuestra ciudad. En primer lugar, renuncien a la mentalidad consumista que caracteriza a los peregrinos extremos. Renuncien a esa mentalidad consumista y asuman su responsabilidad social como ciudadanos todavía de este mundo, a pesar de tener pasaporte celestial, y como iglesia, como cristianos. No se aprovechen de la ciudad, no meramente trabajen en esta ciudad, no meramente disfruten de los parques de esta ciudad y hagan todo lo que hacen en esta ciudad. Correspondan a la ciudad, devuelvan a la ciudad, aporten al bien común. Renuncien a su mentalidad consumista. Una vez más, nosotros debemos ser radicalmente diferentes a este mundo, pero debemos estar radicalmente comprometidos con este mundo. Los ciudadanos del cielo debemos ser los mejores ciudadanos en la tierra. En segundo lugar, amen a la ciudad. Amen a la ciudad. Ámenla. Oh, hermanos, ¿no sienten algunos de ustedes que pudieran decir como Jesús lo dijo de Jerusalén? Rosario, Rosario, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos? No aman a esta ciudad. Amen a la ciudad. Reconozcan, esto nos va a ayudar mucho, toda la gracia común que hay en nuestra ciudad. Reconozcan todo lo bueno que hay en nuestra ciudad.
entiendan que todo lo bueno que hay en nuestra ciudad es una obra del Señor. Y aprecien la ciudad, aprendan a amarla, aprendan a ver las bendiciones de las que nosotros disfrutamos al vivir en esta ciudad. No debemos contaminarnos con la ciudad, como Daniel, que en Babilonia se propuso en su corazón no contaminarse, Daniel 1:8, pero a la vez, como Daniel, debemos estar dispuestos a ser consejeros del rey, si se nos llama. Aún del rey más pagano entre los paganos, por amor a nuestra ciudad, por amor a nuestra nación. En tercer lugar, procuremos salvar el barco. Una vez más, el Señor dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Hermanos, y solamente hay una forma en la que nosotros podemos salvar el barco. Debemos mostrar que hay otra forma de vivir. Debemos ser una cultura alternativa muy superior a la de este mundo. Debemos tener una comunidad modelo que ofrecer a otros. ¿Se dan cuenta? No hay otra manera. Nosotros debemos mostrar que es posible relacionarse con el dinero, formar familias, tener relaciones sexuales, trabajar y hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer de una manera distinta, de una manera pacífica, de una manera agradable, de una manera bella, de una manera que trae armonía, de una manera que trae esperanza. ¿Se dan cuenta? Pero debemos buscar maneras de poder hacer eso. Debemos hablar, simplemente hablar y buscar maneras de hacerlo. Nunca vamos a salvar el barco de otra manera. Nunca vamos a hacer que el mundo quiera algunas de las cosas que tenemos nosotros. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo el anticristo va a manifestarse, no sabemos cuándo el fin va a llegar. Las cosas están muy mal y se están poniendo cada vez peor, pero realmente no sabemos. Mientras tanto, mientras no se nos diga que no, creamos que un avivamiento es posible. Creamos que podemos cambiar las cosas. Miren a los cristianos, ¿no? En el Imperio Romano, los perseguían, los mataban, ellos se reunían a escondidas. Ser cristiano era sinónimo de ser un estúpido supersticioso. Lo decían abiertamente. El cristianismo estaba prohibido. ¿Cómo es que el imperio llegó a ser bautizado de cristiano? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo los cristianos llegaron a tener tanta influencia? Que Constantino, en el siglo III, tuvo que bautizar el imperio para no perderlo. Esto es lo que los libros de historia nos dicen. La manera en la que ellos vivían fue asombrosa. Fueron impactados. Surgió el grito en el circo romano. Miren cómo se aman. Miren, ahí están, véanlos. Esto es un espectáculo mucho más allá que cualquier espectáculo que vimos alguna vez. Miren cómo se aman. ¿Cómo se aman? Nunca vimos algo así. Y entonces los libros nos dicen, los hombres empezaron a desear, romanos, paganos, mujeres como las de los cristianos, por causa del carácter de las cristianas. Y las mujeres comenzaron a desear esposos cristianos, a causa del carácter de los cristianos. Así es como pasó. Así es como pasó. Vean lo que Rodney Stark, un sociólogo que escribió un libro llamado El auge del cristianismo, él escribió lo siguiente respecto a lo que les estoy diciendo. En las ciudades llenas de pobres y desamparados, el cristianismo ofreció esperanza. En las ciudades llenas de recién llegados y extranjeros, el cristianismo ofreció una base inmediata de apoyo y afecto. En las ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo proporcionó un sentimiento nuevo y generoso de familia. En las ciudades arrasadas por la violencia y la lucha étnica, el cristianismo ofreció una nueva base para la solidaridad social.
La gente llevaba siglos afrontando catástrofes sin la ayuda de una teología cristiana o de estructuras sociales. De ninguna manera, dice Rodney, de ninguna manera estoy sugiriendo que la miseria del mundo antiguo originó el advenimiento del cristianismo. Lo que sí argumentaré, dice este sociólogo, es que una vez que apareció el cristianismo, muy pronto se hizo evidente la gran capacidad que tenía para encarar estos problemas. Porque los cristianos, escuchen bien, no trajeron simplemente un movimiento urbano, sino una nueva cultura. Una nueva cultura. ¿Se dan cuenta? Una nueva manera de vivir en comunidad. Simplemente los paganos comenzaron a ver, ¿no?, a los esclavos y a los libres, a los ricos y a los pobres, a los negros y a los blancos convivir en comunidad como una gran familia. Ellos nunca habían visto algo así. Ellos comenzaron a ver cómo la comunidad cristiana era suficiente para cambiar y suplir las necesidades y los problemas de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que pasó. Y eso, hermanos, puede pasar. ¿Quién sabe si no puede pasar todavía en nuestra nación? ¿Quién sabe si quizás no salvemos el barco? Y en quinto lugar, de manera muy práctica, hermanos, suplamos las necesidades de nuestra ciudad. Pensemos en formas de suplir las necesidades de nuestra ciudad. Demos un mensaje claro al hacerlo. Acá estamos. Y nosotros tenemos respuestas a las preguntas más profundas. Nosotros tenemos las preguntas y tenemos las respuestas. Mostrémonos, hagámoslo todo a la luz del día. Buscamos formas prácticas de servir las necesidades de nuestra ciudad. Hagámoslo, hermanos. Piensen otra vez, busquen el bienestar de la ciudad. Busquen, pónganse a pensar cómo, qué buenas obras pueden hacer. Piensen, hermanos. Y finalmente, ¿por qué nosotros debemos hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos debemos ser así? Porque nosotros seguimos a uno que llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y por sus heridas hemos sido sanados. Esa es la razón por la que los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos en este mundo. Porque servimos a un rey que en vez de apoderarse meramente de nosotros y servirse de nosotros, bajó de su trono a servirnos a nosotros. Y se tiró encima de nuestros problemas y tomó sobre sí mismo nuestras enfermedades y caminó sobre nuestras calles y se sentó con nuestros pecadores. Y Él llegó hasta el colmo. Él llegó a morir sustitutivamente ante Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, como discípulos del Señor Jesús, nosotros, lejos de huir de la ciudad y de sus problemas, hemos de correr justo en dirección a ella. Y ponernos, como nuestro Señor lo hizo, entre la ira de Dios y nuestra ciudad. Debemos interceder por nuestra ciudad y buscar salvar el barco y salvar a muchos. Hagámoslo, hermanos. El llamado de Jerusalén era, según el Salmo 48, versículo 2, ser el gozo de toda la tierra. Eso es lo que el Salmo dice, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. La respuesta a los problemas. Ahora ese es nuestro llamado como iglesia, ser el gozo de toda la tierra. Y la forma en la que nosotros logramos esto es ofreciendo al mundo las riquezas de la verdad que nuestro Señor nos dio. La verdad que hace a nuestra cultura como pueblo especial y santo de Dios en este mundo. Oremos. Señor, enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir, Señor. Enséñanos a vivir. En medio de nuestro exilio, mientras te esperamos,
Oh, precioso Señor, mientras esperamos el día en que vengas a transformar y restaurar todas las cosas, a pagar a cada uno conforme a sus obras y hacer de este mundo un paraíso. Enséñanos a vivir, enséñanos a entrar y salir y a movernos dentro de nuestra ciudad. Oh Señor, que así sea, que podamos compartir con otros el gozo que nos diste, la felicidad, Señor, que encontramos en tu presencia. Amén.